buenas tardes. En primer lugar, agradecer una vez más y de forma reiterada la labor de los medios de comunicación para que asistan a la comida y charla, coloquio posterior con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáez de Santamaría. El motivo del por qué el próximo viernes, día 20, a las 2 de la tarde, Soraya Sáez de Santamaría va a estar en la ciudad de Baeza es como consecuencia de que se quiere unir, pese a su apretada agenda, a la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, era un motivo más que importante para que la responsable máxima del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados estuviera en la ciudad de Baeza. Al igual que, lógicamente, la charla coloquio no solo hablará de la situación de la mujer en el ámbito nacional, sino también de los problemas que la misma está sufriendo de cara a la violencia y, lógicamente, también el contexto de la mujer en el ámbito nacional y, fundamentalmente, en lo que es la vida laboral, lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar y lo que son, en definitiva, las propuestas que en esta materia tiene el Partido Popular a nivel nacional. Por lo tanto, reiterar e insistir que cualquier ciudadano, independientemente de que sea afiliado o simpatizante del Partido Popular, puede asistir a ese acto. Es decir, en definitiva, que es un acto abierto a toda la ciudadanía, que no es un acto del partido, que no es un acto interno del partido, porque precisamente en esa charla coloquio cualquier ciudadano que asista puede plantear cualquier cuestión o cualquier pregunta, cualquier propuesta que tenga por conveniente, sin ningún tipo de limitación. La única es que se hagan las cosas como hay que hacerlas, con el respeto y la educación de vida. Ciñéndonos ya a la actividad política de nuestra ciudad, yo diría a la inactividad política. El señor alcalde de Baeza, en ese ámbito de desquiciamiento que tiene y en el asunto obsesivo de que una imagen vale más que 1000 palabras, en definitiva, que como no está haciendo absolutamente nada, como ha supuesto un fraude para la ciudad, pues aprovecha cualquier oportunidad para hacerse una foto y, lógicamente, por cualquier motivo. Recientemente salía en los medios de comunicación un éxito que una vez más se atribuye el señor Locadio Marín del traslado de la llamada o mal llamada Orujera, extractora de Alpeorujo, sita en el Camino Viejo de Jaén. Debemos decirle a la ciudadanía varias cuestiones. La primera, que ha sido Locadio Marín el que hasta la fecha ha evitado el acuerdo que, por otra parte, desconocemos si ha sido un acuerdo escrito, si ha sido un acuerdo escrito o verbal, y si ha sido un acuerdo escrito, en qué término, en qué contexto, bajo qué circunstancias. Al Partido Popular de Baeza nos da la sensación de que en ese ánimo, como decía, desquiciado y obsesivo por intentar vender a la ciudadanía algo más que humo, valga el planteamiento, es que Locadio Marín no ha llegado a acuerdos escritos con la sociedad, en este caso que representa la extractora de Orujo o la llamada Orujera. Debemos decirle a la ciudadanía que lo único que se ha hecho es lo mismo que el representante legal de la sociedad firmó con la persona que les habla
en marzo, concretamente el 7 de marzo del 2007, cuando el que le habla era alcalde de nuestra querida ciudad de Baeza. Y lo único que ha hecho el señor Leocadio Marín, 2 años y medio después de la toma de posesión y aproximadamente de la firma del documento de intenciones, pues no es ni más ni menos que lo que decía la cláusula tercera del documento de intenciones que el señor don Luis Carlos Murillo Molina, en representación de la Mercantil Oleícola Jaén Sociedad Anónima, firmó en aquel momento, insisto, con Javier Calvente Gallego como alcalde de la ciudad. Y este documento, que es público y notorio, que es conocido, porque a diferencia del supuesto acuerdo al que ha llegado Leocadio Marín con el representante legal de esa entidad, no es ni más ni menos que, insisto, lo que decía, que el representante legal de Oleícola Jaén Sociedad Anónima en aquel momento manifestaba que había encargado a un técnico competente la redacción tanto del proyecto de actuación en suelo no urbanizable como el proyecto de obras para el traslado de equipos de extracción de orujo de aceituna por procedimientos físicos y secadero de orujo residual, comprometiéndose en aquel momento el Ayuntamiento de Baeza a agilizar y priorizar la tramitación de los procedimientos necesarios para la materialización inmediata del traslado de tan referida estatua de orujo. Es decir, que lo que ahora vende Leocadio Marín, porque ni tan siquiera es el equipo de gobierno del PSOE, porque tiene la poca vergüenza política de que, como él cree que ha venido a salvarnos no sé de qué a la ciudad de Baeza, ni tan siquiera tiene la mínima generosidad de compartir cualquier actuación con su propio equipo de gobierno y con su propio partido. Ha tenido la poca vergüenza de atribuirse personalmente el éxito, entre comillas, que ha supuesto esta noticia, cuando ya otros, sin tanto mérito y sin tanto bombo y sin tanto brillo, la teníamos documentada en marzo del año 2007. Y ha sido su ineptitud, su incapacidad, su amenaza hacia la sociedad, la entidad mercantil Oleícola Jaén, ha sido su chulería la que ha demorado y ha prorrogado la tramitación del proyecto de actuación en suelo no urbanizable. Dicho de otra manera, para que los baezanos lo entiendan mejor, lo único que ha hecho Leocadio Marín es nada, ponerse en la foto, porque la única actuación que se ha llevado a cabo los pasados días ha sido que el representante legal de la sociedad Oleícola Jaén ha registrado en el Ayuntamiento de Baeza un proyecto de actuación en suelo no urbanizable para el traslado de la extractora de orujo. En definitiva, es decir, es como si cualquier ciudadano presenta cualquier proyecto y es la iniciativa privada, en concreto la entidad mercantil Oleícola Jaén, la que ha presentado el proyecto. Y fijaros el alcalde que tenemos. Eso es como si yo mañana presento una licencia de obra para rehabilitar mi casa y el señor Leocadio Marín convoca una rueda de prensa para vender que se va a rehabilitar una casa en X calle de la ciudad.